Por favor, encender cámaras. Por favor, encender cámaras. Y vamos a comenzar entonces con la decisión. Hay un apoderado nuevo del Ministerio de Hacienda. Hay que reconocerle personería. Buenos días, sí señor, Walter Rincón por Minacienda. Bueno, muy buenos días. Hoy día, bueno, muy buenos días para todos. El juzgado tercero laboral del circuito de Ibagué se constituye en audiencia con el fin de proferir la sentencia dentro del proceso ordinario laboral propuesto por la señora Lida Marcela Martínez Rondón contra la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones, Protección S.A., la señora Luzmeri Velázquez Palacio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Proceso al que correspondió el radicado 73-001-31-05-003-2022-00181-0. El objetivo, como ya anuncié, de acuerdo con el artículo 80 y en armonía con el artículo 280 del Código General del Proceso, es proferir la sentencia y en este momento, previamente, el despacho reconoce personería como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme al poder legalmente conferido, de acuerdo con los soportes, y efectivamente aquí aparece el poder debidamente conferido por Sandra Mónica Acosta García, que aunque no se encuentra firmado por ninguno, con la presencia, dice que fue firmado digitalmente, pero con la presencia del señor apoderado que va a asistir a la audiencia, el despacho entiende que acepta el poder. Por lo tanto, se reconoce personería como abogado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al doctor Walter Arley Rincón Quintero, notificación en estrados, y ordenamos incorporar al expediente un total de 11 folios para que forme parte del mismo. Muy bien, entonces está presente, voy solamente a mencionar, pero preséntese a quien le acabo de reconocer personería, obviamente. Gracias, señor juez. Buenos días para usted y para los demás asistentes. Quien les habla, Walter Arley Rincón Quintero, identificado con cédula de ciudadanía 3.157.684, expedida en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca, portador de la tarjeta profesional 333-284 del Consejo Superior de la Judicatura. Para los efectos, funjo como apoderado judicial de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a la personería que me ha sido reconocida. Por favor, ten en cuenta, a efecto de realizar cualquier notificación que se requiera, la carrera octava número 6C38, edificio San Agustín, Grupo de Representación Judicial de la Subdirección Jurídica en la Ciudad de Bogotá. Teléfono 322-57-9969, correo electrónico notificacionesjudiciales@minacienda.gov.co o walter.rincón@minacienda.gov.co. Gracias, señor juez. Bueno, muy bien. Están presentes, veo la apoderada y la demandante. La demandante creo que no está con usted ahí, ¿cierto que no? Buenos días, doctor. No, no, señor, ella no asiste a la Muy bien. audiencia. Está la apoderada de la demandante Lida, está el apoderado de la demandada y al mismo tiempo, sí, la demandada Luzmeri Velázquez Palacio, y está la señora Luzmeri Velázquez Palacio, está el apoderado del Fondo de Protección y quien se acaba de presentar y a quien el despacho la reconoció personería,
el apoderado del doctor Rincón del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En este momento, siendo las 10:54 de la mañana, procedemos a emitir la sentencia en los siguientes términos. Previamente, vamos a hacer a manera de antecedentes para tener una idea de qué se trata este asunto. Lida Marcela Martínez Rondón demanda al Fondo Protección pidiendo se declare el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como compañera permanente que fue, dice, del señor Carlos Arturo Bernal Gómez. Desde el 10 de marzo de 2021, creo que debe ser desde la muerte del causante. Bueno, de todas maneras, si aquí hay algún error me corrigen. No sé, doctora Lady Jimena, si se pidió desde el 10 de marzo, debe ser a partir de la muerte, ¿no? Sí, doctor. 21 de junio de 2021. Junio, doctor. Junio, sí, perfecto. Que así ordene el reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre las mesas pensionales causadas desde la fecha en la que debió efectuarse el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y hasta el momento en que se haga efectivo el pago de lo adeudado, que las anteriores sumas de dinero deberán indexarse teniendo en cuenta el IPC desde la fecha en que adquirió el estatuto de pensionada mes por mes. Pretensiones que sustentan los siguientes hechos. Señala, fue compañera permanente del señor Carlos Arturo Bernal Gómez por espacio de 14 años y que de esta relación no se procrearon hijos, que compartieron techo, mes y lecho hasta el 26 de junio de 2021, cuando muere su compañero permanente, Carlos Arturo, que, sucedido lo anterior, en el mes de marzo del año 2021, el señor Carlos Arturo Bernal Gómez cumplió la edad de 62 años, razón por la que elevó la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez al tener acreditada la edad y más de 1.500 semanas de cotización al sistema. Que el causante recibió asesoría correspondiente por parte de Protección, expidiéndose constancia el 16 de marzo de 2021, en donde la entidad accionada indicó que registra la información que entregó el causante para iniciar la solicitud de prestación económica por vejez, que al ocurrir el fallecimiento del causante presentó ante Protección los documentos necesarios para acceder al pago de la respectiva pensión de sobrevivientes. Dada su calidad de compañera permanente, tal documentación fue radicada ante esa entidad bajo el comprobante electrónico número S21N39635 del 27 de julio de 2021, que por comunicado del 4 de octubre siguiente, Protección rechazó el reconocimiento y pago de la pensión bajo el argumento que existía otra persona con igual o mejor derecho, de nombre Luz Mary Velázquez Palacio, quien solicitó el reconocimiento pensional presentándose, según lo notificado por Protección, conflicto entre reclamantes, que el causante desde el año 2002 dejó de hacer vida marital con la citada señora. Al conocer la decisión adoptada por Protección, solicitó la expedición de copia íntegra de la citada investigación, pero la demanda se negó a entregarla, indicando que se debe mediar autorización judicial y que el trámite se encuentra suspendido en razón al conflicto entre reclamantes, por lo que debía acudir a la justicia ordinaria. De este modo, se ha dilatado, dice, el reconocimiento pensional. Para soportar los hechos generadores de las pensiones, aporta como prueba documental la que se encuentra de folios 1 al 339 del PDF 03, demanda y anexos, y folios 6 a 11 del PDF 19, reforma de la demanda, del expediente digital. El interrogatorio de parte de la demandada Luzberi Velázquez y los testimonios de Diana Jazmín Páez Muñoz, Lola Gutiérrez Tobar, Duval Montoya Usme, Isabel Álvarez Castillo y Erika Paola Bernal Varegas. Contestación del Fondo Protección. A través de apoderado dio contestación a la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, precisando que corresponde a la jurisdicción ordinaria dirimir quién es la beneficiaria de la prestación económica a que haya lugar. Respecto a los hechos, acepta como ciertos unos, niega a otros, que son la mayoría. Dice toda vez que la señora Luzberi Velázquez presentó solicitud formal de reconocimiento de pensión de vejez. No le constan otra cantidad de hechos
y manifiesta que es imposible aducir si lo afirmado por la demandante es cierto o no. Por ende, por ser una afirmación de la demandante, a ella le corresponde probar su dicho, ya que, bueno, propone las siguientes excepciones de mérito. No haber dejado el afiliado causado el derecho pensional reclamado. Segundo, imposibilidad de reconocer una prestación económica por falta de competencia. Buena fe por parte de la demandada y la genérica. Como documental, aporta las contenidas en los folios 16 a 168 del PDF 08, contestación, demanda, protección, y los folios 4 al 50 del PDF 22, contestación, reforma de la demanda, del expediente digital, y solicita el interrogatorio de parte de la demandante, de la señora Luz Mary Velázquez Palacios, y se reciba testimonios a los hermanos del causante, Gloria Esperanza, Orlando Bernal Gómez, y de las señoras Lola Gutiérrez Tobar, Livia Inés Rodríguez Valencia y de Hugo Borges Paz. Aquí van a aclarar que sí, en la demanda parece que se reconociera la pensión a partir del 10 de marzo. Ya entendí por qué. Porque resulta que la apoderada de la demandante, pues, estaba solicitando que se reconociera a partir de que cumplió los 62 años de edad, pero pues él murió después y no se logró reconocer. Contestación de la señora Luzmeri Velázquez Palacio. A través de su apoderado dio contestación a la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, precisando que la oposición obedece a razones de técnica jurídica, pues lo peticionado va en contravía del acta de audiencia del 23 de julio del año 2024, realizada por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, en la cual se señala que es la que está legitimada para que se le reconozca la pensión de sobreviviente, dado que fue reconocida por sentencia judicial como compañera permanente del causante, Carlos Arturo Bernal Gómez, y respecto de los hechos manifiesta que la mayoría son ciertos, otro tanto no son ciertos, ya que con el señor Carlos Arturo Bernal Gómez conformaron una comunidad de vida permanente desde el 1 de enero de 1981, que solamente fue disuelta hasta la muerte que ocurrió el 26 de junio del año 2021. Y de dicha unión procrearon 3 hijos y no le constan los demás, señalando que si la demandante pretende demostrarlas, deberá presentar las pruebas correspondientes. Propone como excepción de mérito, excepción de falta de legitimación en la causa por activa, y como prueba documental aporta la contenida de folios 22 al 34 del archivo 42, contestación demanda Luz Velázquez, del expediente digital. Contestación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A través de apoderada dio contestación a la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, precisando que se da en atención a la ausencia de responsabilidad de la cartera ministerial en la determinación de la prestación pretendida por la demandante. Respecto a los hechos, manifiesta que no le constan unos, no son hechos otros, ya que se tratan de una apreciación de tipo subjetivo que hace el apoderado de la activa, lo cual no es de conocimiento del Ministerio de Hacienda. Propone como excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, y como prueba documental aporta las contenidas en los folios 21 a 276 del PDF 25, contestación demanda Minhacienda del expediente digital. Hecha la anterior síntesis, procede el despacho a emitir la decisión previa a las siguientes y pertinentes consideraciones. Estando satisfechos los presupuestos procesales, como son la demanda en forma, la competencia nuestra para conocer el asunto y la capacidad procesal de las partes, se estima que podemos emitir pronunciamiento de fondo que finiquite la controversia. Consideraciones. Regáleme un segundito, hago una llamadita urgente. Consideraciones. Estando satisfechos los presupuestos procesales, como son la demanda en forma, la competencia nuestra para conocer el asunto y la capacidad procesal de las partes,
se estima podemos emitir pronunciamiento de fondo que finiquite la controversia. Señor juez, disculpe, no se le escucha. Bueno, entonces continuamos. Identificación del problema jurídico a resolver. Orbita la atención del juzgado en definir si las solicitantes en su condición de compañeras permanentes reúnen los requisitos de ley para acceder a la pensión de sobrevivientes que dejara causada el señor Carlos Arturo Bernal Gómez al morir como afiliado el 26 de junio de 2021 en el municipio de Lérida, Tolima. Marco legal. Como el causante falleció el 26 de junio de 2021 en la municipalidad de Lérida, desde el punto de vista legal para resolver la controversia, se debe hacer a la luz de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, que fueron modificados por los artículos 2 y 13 de la Ley 797 de 2003, que establecen quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y a quienes se les debe otorgar en caso de muestren los requisitos y en forma vitalicia. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Artículo 46, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, numeral segundo. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, vamos a ocuparnos únicamente del literal A, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del... Bueno, yo no, aquí es únicamente la muerte de un afiliado. Entonces, el límite de edad es que si la compañera o compañero permanente o el cónyuge tiene menos de 30 años, sucede una situación, una pensión provisional, pero si tiene más de 30 años, entonces ya se convierte en vitalicia. Entonces, continuamos. Dice el literal B. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. Seguimos. Si respecto de un pensionado hubiera, este no es el caso de nosotros, y el último caso tampoco, en caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años, antes del fallecimiento del causante, entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, bueno, en fin. Entonces, continuamos. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? Cuando un cotizante fallece, el cónyuge u otros familiares tienen derecho a la pensión de sobrevivientes en la medida en que cumplan con los requisitos que la ley considera. Es decir, quien le sobrevive pasa a recibir el derecho a esta de acuerdo a las condiciones señaladas por la ley. Si el fallecido no se había pensionado, pero dejó cumplidos los requisitos para acceder a la pensión, la figura se conoce como pensión de sobrevivientes. Requisitos de la pensión de sobrevivientes. Si quien fallece es un afiliado y por tanto aún no se ha pensionado, que es el caso nuestro, se debe cumplir el requisito de semanas cotizadas que contemple el numeral segundo del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, o sea, 50 semanas como se expuso anteriormente. Además, señala el parágrafo primero del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos, como es el caso que nos ocupa, cuando la demanda es una AFP de RAIS, que trata el artículo 66 de esta ley. Los beneficiarios a que se refiere el numeral segundo de este artículo tendrán derecho a que la pensión a la pensión de sobrevivientes en los términos de esta ley. El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la ley cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez. Así, en un afiliado que ha cotizado 1.300 semanas o más antes de su fallecimiento, se reconocerá la pensión de sobrevivientes en tales términos, sin que en tal caso sea aplicable la exigencia de las 50 semanas de cotización en los últimos 3 años, por cuanto ya se había financiado la pensión, como lo recordó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 4872 de 2021. Así, abro comillas, en las circunstancias fácticas presentes, esto es, con exclusión de las hipótesis 1 y 2, cuando el afiliado antes de su fallecimiento no causó el derecho a acceder a la pensión de vejez y tampoco tenía 50 semanas en los 3 años anteriores a esa época, la pensión de sobrevivientes estará financiada con el número mínimo de semanas que se requiere en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez, para el momento en que ocurrió el hecho generador del derecho, conforme el parágrafo del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, cierro comillas, que es el caso que nos ocupa. En síntesis, si se tienen menos de 1.300 semanas cotizadas para acceder a la pensión de sobrevivientes, se debe acreditar una cotización mínima de 50 semanas en los últimos 3 años. Si se tienen 1.300 semanas o más, no es necesario acreditar que se cotizaron 50 semanas en los últimos 3 años. Con esto queda zanjada la duda o la situación que se presenta en que sí es un hecho cierto, él no dejó cotizadas 50 semanas de los últimos 3 años antes de la muerte. Eso es lo que efectivamente pasa con el causante Carlos Arturo Bernal Gómez. No tenía 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, pero sí tenía 1.503.43 semanas cotizadas y un saldo en su cuenta de ahorro individual pensional de 196.046.004 pesos, como aparece a folio 109 del archivo 03, demanda y anexos del expediente digital. Por tanto, sí dejó causada la pensión de sobreviviente. Para tener derecho a la sustitución pensional, se debe acreditar una convivencia de 5 años o de 5 años, más no para la pensión de sobrevivientes. La norma señala que el cónyuge debe acreditar una convivencia mínima de 5 años con el causante para tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, se debe precisar que tal requisito aplica únicamente cuando se trata de la sustitución pensional y no cuando se trata de la pensión de sobrevivientes. Es decir, si lo que se pretende es la sustitución pensional, sí es necesario acreditar la convivencia por un término no inferior a 5 años, y cuando lo que se pretende es la pensión de sobrevivientes, no es necesario acreditar ningún tiempo de convivencia. Ese ha sido el criterio jurisprudencial reiterado en la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL 2833 del año 2022 de la Sala Laboral. Abro comillas. Se itera que esta sala tiene decantado que en caso de muerte del afiliado, la norma no contempla un requisito de tiempo mínimo de convivencia para que los cónyuges o compañeros permanentes ostenten la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, puesto que tal requisito solo fue instituido para el caso de fallecimiento del pensionado. O sea que en este caso, según lo que dice la Corte, no se requiere esos 5 años de convivencia, como lo está diciendo, lo acaba de mencionar la Corte.
sea solamente que se demuestre que hubo convivencia hasta el momento de la muerte del causante. En consecuencia, cuando se trate de fallecimiento de un afiliado a quien aún no se le había reconocido la pensión, como en este caso, no se puede exigir el cumplimiento del requisito de los 5 años de convivencia del caso concreto. La señora Lida Marcela Martínez Rondón solicita se conceda la pensión de sobrevivientes que dejara causada el señor Carlos Arturo Bernal Gómez porque sostuvieron una unión marital de hecho desde el 20 de junio de 2007 y hasta el 26 de junio de 2021, fecha en que falleció. Del interrogatorio y de lo plasmado en la entrevista telefónica del 14 de septiembre de 2021, informe número 1777, realizado por Decrin Lawyers Group SAS, se complementa así, folio 79 a 81, que reside en Ambalema en la carrera novena número 927, barrio La Victoria, hace 3 años, y para la fecha del siniestro se refiere a la muerte del causante, vivían junto a su compañero, su hijo Cristian Smith Legro Martínez y Maya Camila Legro Ardila, nieta de la señora Lida Marcela, que antes vivieron ahí cerca en la carrera novena número 919, vivieron por más de 10 años en arriendo en la casa de la señora Lola Gutiérrez. La convivencia inició el 20 de junio de 2007 sin interrupción hasta la fecha de la muerte. Se conocieron en el 2005 en el supermercado Comersa de Ambalema. Fueron novios por 2 años hasta que inició la convivencia. Vivieron en las 2 direcciones en el barrio La Victoria. Refiere que para esa fecha era divorciada. Hacía 1 año era divorciada y tenía 3 hijos: Brandon, Erika Alejandra y Cristian Smith Legro Martínez. Por su parte, el causante era separado, hacía alrededor de 3 años y tenía 4 hijos. Así, Erika Paola Bernal Vanegas, hija de una relación inicial o primera del causante. Diana Lorena, Carlos Andrés, vivió una temporada con ellos, y Lina María Bernal Velázquez, hijo de Luz Mary Velázquez Palacio, su anterior compañera permanente y de quien estaba separado. Añade que, a la fecha del deceso, el causante trabajaba de modo independiente, dedicado a la comercialización de productos comestibles, actividad que realizaba hacía alrededor de 4 años. Explica que el último empleo formal del causante fue en la empresa Inavigor S.A., dedicada a la comercialización de dulcería y demás comestibles, donde laboró más de 15 años. Se desvinculó, pero adquiría los productos y los comercializaba. Es enfática en decir que fue la persona que estuvo con el causante en su hospitalización en el municipio de Lérida hasta sus últimos días, hasta sus últimos momentos, y que fue quien corrió con todos los gastos, que en determinados momentos los hijos del causante, Carlos Andrés, Diana Lorena y Lina María, le otorgaron un poder a su mamá para que fuera esta quien los representara para recibir la información del Hospital Reina Sofía de España del señor Bernal. Este es el hospital donde se encontraba el señor internado, el señor Carlos Arturo Bernal, en el municipio de Lérida, lo que ocasionó que dicha información se le negara, por lo cual interpuso un derecho de petición al hospital en el cual instantáneamente reclamó sus derechos como esposa y compañera permanente de él. Siempre tuvo conocimiento que el causante era separado, así como también tenía conocimiento que en el 2008 se acercó a una notaría con la señora Luz Mary Velázquez a realizar la separación de bienes y cuerpos, y dejando claro ahí que ellos hasta el año 2002 fueron pareja y que por consecuencia vendieron una casa que poseían en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Ibagué. Resalta que junto con el causante en los últimos 5 años vivieron con Cristian, hijo de la demandante, y su nieta María Camila, la cual junto con el causante la acogieron como hija de crianza, quien reconocía al causante como su papá. El causante falleció en el Hospital Reina Sofía de España del municipio de Lérida, Tolima, a causa de paro cardiorrespiratorio por COVID-19. Añade que permaneció hospitalizado en ese centro asistencial desde el 29 de mayo de 2021 y hasta la fecha del deceso. Fue sepultado en el cementerio local de Ambalema, siendo la funeraria Jardines del Renacer la que prestó los servicios, obedeciendo a un plan exequial en el cual la reclamante lo tenía afiliado. O sea, la señora Lida Marcela.
Por su parte, la señora Luzberi Velázquez Palacio aduce que actualmente vive en el conjunto Acacia de la Arboleda del Campestre, Torre 20, apartamento 103, que es bachiller. Hace 3 años residía en la carrera octava sur número 93, Torre número 2, apartamento número 1105, conjunto Residencia Altagracia, barrio La Samaria de Ibagué. Desde el 2016 hasta el día del fallecimiento del año 2021, vendido, o sea, durante este lapso vivió, que fue vendido al ocurrir la muerte de Carlos Arturo. Manifiesta vivió sola en ese apartamento hace 5 años. Entrevista realizada el 14 de septiembre de 2021 por el investigador que contrató el Fondo de Protección, o sea, del 2016 al 2021. Asegura que a la fecha del siniestro el causante se encontraba compartiendo con ella el inmueble, propiedad de su hija Lina María Bernal Velázquez, que es psicóloga. Indica que solo pagaba los servicios públicos y la administración, pues se lo habían dejado para que vivieran tanto Carlos Arturo como ella. Asegura que la convivencia fue de 40 años en unión libre, iniciada el 1 de enero de 1981 hasta el día de su muerte, admitiendo que en 1990 se separaron por 2 meses debido a una infidelidad del causante, pero se reconciliaron y prosiguieron la convivencia sin más interrupciones. Acepta algunas veces se quedaba fuera de la casa, arguyendo que era más práctico para movilizarse en los pueblos del norte del departamento. Informa que de la unión nacieron 3 hijos: Diana Lorena, 36 años, Carlos Andrés, 35 y Lina María. Asevera que no hay más hijos ni reconocidos ni adoptados. Dice que conoció al causante del colegio Leonidas Rubio Villegas entre 1979 y 1980 en Ibagué. Fueron novios 2 años. Posteriormente iniciaron la convivencia en unión libre, conviviendo en barrios como San Pedro, Jordán, Versalles, Simón Bolívar, Paraíso, entre otros, y finalmente en La Samaria. Confirma que la demandante la convivencia fue solamente en Ibagué. A la fecha del siniestro, el causante era vendedor independiente desde hacía 5 años y su último empleo fue con la firma Inavigor S.A., donde estuvo 15 años trabajando. Indica que hubo arreglo con la empresa y se retiró. Informa que el causante murió por COVID-19 en Lérida, en el Hospital Reina Sofía de España, lugar donde estuvo desde el 29 de mayo de 2021 y presentó un paro cardiorrespiratorio, explicando que se hospitalizó allí porque el causante trabajaba en esa zona del norte del Tolima y en ese momento lo cogió la enfermedad. Añade que fue sepultado en Ambalema, indicando que alguien de nombre Marcela lo tenía afiliado a un plan, se refiere a un plan exequial, suponiendo que reclamó el cuerpo en el hospital y lo sepultaron allí. Argumenta que la mencionada señora Marcela le tenía alquilado una habitación al causante y un local para guardar la mercancía, pero que no tiene ninguna otra relación con el causante. Ante el hecho de haber firmado la separación de cuerpos con el causante, manifiesta que ella siguió conviviendo con él, que ese documento se realizó dado a que temían el embargo de la vivienda anteriormente referenciada, o sea, la de la ciudadela Simón Bolívar. Sin embargo, la apoderada de la demandante señala que ese documento obra como prueba documental dentro del expediente y ese documento tiene como fecha de autenticación del 12 de mayo de 2008 y para dicha calenda, el mismo documento informa que ya se había vendido ese inmueble al que hace referencia, a lo que ella manifiesta que ya no recuerda muy bien cuándo se realizó la separación de cuerpos y la venta del inmueble. Que en cuanto a la ya mencionada casa ubicada en el barrio Ciudadela Simón Bolívar, llegó a un acuerdo con el causante de vender la casa y que por consiguiente también fueron a la notaría cuarta de Ibagué para legalizar su separación, dado que tenían muchas deudas y temían que les embargaran la casa. Acepta que no estuvo con el causante cuando se enfermó porque estaba cubriendo rutas y que solo tenía diarrea, que cuando fue internado en el hospital indica que el diagnóstico que le dieron fue dengue, que el causante la dejó a cargo de sus pertenencias personales, pero en un momento que salió, la demandante robó la billetera. Cuando el causante falleció, se encontraba en la ciudad de Ibagué y cuando se enteró que había fallecido, viajó inmediatamente al municipio de Lérida, pese a que anteriormente había indicado que empezó a residir en el municipio anteriormente mencionado, dada la situación de salud presentada con el causante. Sin embargo, indica que lo vio por última vez a la medianoche del día que murió, 26 de junio.
día de la muerte. Ante la pregunta de la apoderada de la demandante sobre cómo explicaba que el lugar de votación del causante era Ambalema, indica que se debía gracias a que las votaciones eran los domingos y él los domingos estaba en ese municipio. Asimismo, cuando le preguntan por qué tenía el causante el CISBEN en dicho municipio, comenta que se debió más a facilidad del trámite del CISBEN en ese municipio y que lo mismo aconteció con el servicio de salud, que era más fácil allí que en Ibagué y que en Ibagué era mucho más complicado, e indica que nunca vivió con él o lo visitó en el municipio de Ambalema, dado que el causante vivía con ella en Ibagué y solo viajaba 3 días a la semana a esa localidad. Testimonio de Isabel Álvarez Castillo. Señala que su lugar de residencia es Ambalema, en el barrio Villa Eduardo, Manzana G, Casa 9, y que ha vivido allí desde 1990, que su estado civil es unión libre y su grado de escolaridad auxiliar de enfermería. Actualmente se encuentra laborando en ASMED Salud desde el año 2010, que conoció al causante del municipio de Ambalema desde el año 2010 como pareja de Lida Marcela, cuando el causante iba con la demandante a la EPS a realizar trámites de la hija de crianza María Camila, e indica que luego la demandante afilió al causante a ASMED Salud. Afirma que el causante y demandante vivían en arriendo, siempre estaban juntos y tenían una fábrica de agua, y que de esta última la EPS les compraba el agua, que conoció al hijo del causante Carlos Andrés y que nunca tuvo conocimiento de la señora Luzberi y que solo la distinguió el día del sepelio del causante. Testimonio de Livia Inés Rodríguez Valencia. Señala que su lugar de residencia es Ibagué, en la carrera décima, número 2915, apartamento 307, barrio La Granja, que su estado civil es casada, bachiller, su profesión es comerciante independiente, acepta conocer al causante y a Luzberi y a los 3 hijos. Su vínculo con ellos es de una amistad muy estrecha de más de 38 años. Ilustra a qué se dedicaba el causante como los demás y recuerda de primera mano la fecha de fallecimiento, porque siempre recuerda a las personas especiales. Señala que el último lugar de residencia del causante es el mismo indicado por la señora Luzmeri y que siempre vivieron juntos, que los visitaba con frecuencia, que unas 15 veces en el lapso de 3 años y que solo en 12 se topó, se encontró o vio al causante en esa casa. Manifiesta que no conocía a la demandante y que el fallecimiento del causante se dio en la ciudad de Lérida, que lo cogió la pandemia viajando y lo llevaron al hospital de Lérida y allá fue donde murió, y que el entierro fue en Ambalema por el tema de la pandemia. Asimismo indica que conoce el municipio de Ambalema, pero que nunca ha residido en dicho lugar, lo cual se contradice con lo expuesto por la apoderada de la demandante, que resalta que la versión que rindió ante el Fondo Protección colocó como su domicilio el municipio de Ambalema. Así aparece entre paréntesis por el despacho Livia Inés Rodríguez Valencia, identificada con cédula de la ciudadanía número 65-730-Q943 de Ibagué, Tolima, nacida en Ibagué el 1 de mayo de 1966, residente en la carrera 10, número 2915, barrio La Granja, en Ambalema, teléfono 314-367-7450, independiente, en calidad de amiga del causante. En entrevista telefónica libre y voluntaria, el 16 de septiembre de 2021, folio 88, archivo 08, contestación demanda protección. Dice, donde se estableció hace 3 años, que murió en Lérida y fue sepultado en esa misma ciudad, lo cual hace, pues en ese caso, pues que no se tenga muy en cuenta esta declaración. Testimonio de Erika Paola Bernal Vanegas. Señala que su lugar de residencia es Neiva, en la calle Cuarta, número 221, escolaridad octavo, bachillerato, unión libre y es ama de casa. Manifiesta que es hija del causante con la señora Luz María Vanegas, de 42 años, vive en Neiva hace 3 años, dado que su esposo trabaja allí, que vivió 6 años en Ibagué, ya que también él trabajaba acá en esta ciudad. Indica que la relación con su padre era algo cercana, pero no mucho, pero siempre se comunicaban y de vez en cuando la visitó cuando vivía en Ibagué y en Coyaima, que pasaron 2 meses sin comunicarse con su padre cuando se enteró de la muerte, que no tuvo posibilidad de asistir al sepelio de su padre, dado que también tenía COVID-19. Manifiesta que tanto Luz Mary como Lida Marcela fueron parejas de su papá. La primera, Luz Mary, desde 1981 hasta el año 2007, y la segunda desde el año 2007 hasta su deceso.
Tuvo trato con ambas, pero una relación más estrecha con Lida Marcela que con Luz Mary. Declaró extraprocesalmente ante la Notaría Única de Ambalema, donde indicó que le constaba que la señora Lida Marcela y su señor padre convivieron en unión marital desde el 20 de junio de 2007. Responde conocida de primera mano, dado que su padre les dio dicha información, que la llamó cuando ella vivía en Coyaima y le contó de la existencia de la señora Lida Marcela y quería que la conociera, lo que aceptó, pero señala que se conocieron en el año 2010 cuando fueron a visitarla. Manifiesta que no compartía mucho con su padre, dado las distancias y ocupaciones de su padre. Testimonio de Lola Gutiérrez Tobar. Señala que su lugar de residencia es Ambalema, Tolima, en la salida en el kilómetro 96, frente a Desmo, Tolima. Unión libre, bachiller e independiente. Tiene un negocio de comidas rápidas. Conoció al causante hace 20 años en Ambalema, dado que trabajó en el supermercado Comersa y ya llegó vendiendo los productos de tienda de Inavigor. No vivía en este municipio. Él iba a ofrecer. Fue ella, Lola, fue quien los presentó en el año 2007 en una fiesta. Iniciaron una relación y se fue a vivir a Ambalema con Lida Marcela después de que se conocieron, que vivieron en arriendo de una casa de su propiedad en el barrio La Victoria y le pagaban 200.000 pesos. Lida Marcela estaba separada y trabajaba en el comercio vendiendo ropa, que el causante se retiró como trabajador de Inavigor y empezó su propio negocio de fábrica de agua en compañía de Lida, la cual tenían al lado de la casa propiedad de la testigo. Resalta que el causante y demandante sacaron un crédito para comprar una camioneta. Cuando lo conoció, Carlos le comentó que estaba recién separado de una señora llamada Teresa que tenía 4 hijos, pero que su última pareja con la que vivía y compartía como esposos era con la señora Lida Marcela, que también tuvo la posibilidad de conocer al hijo del causante, Carlos Andrés. Testimonio de Diana Yasmín Páez Muñoz. Vive en Ambalema, en la carrera octava, número 825, barrio La Victoria. Aclara que desde el año 2020 vive en Ibagué. Viaja cada fin de semana a ese municipio. Soltera, bachiller y trabaja como almacenista y cajera de un concesionario. Conoció al causante cuando tenía 9 años y asistió a su primera comunión, dado que él se fue a vivir con la señora Lida Marcela a 3 casas de la de ella. Eran vecinos, era muy cercana a la pareja, compartía sus tiempos libres con ellos y los acompañaba en muchas ocasiones a repartir los productos los fines de semana y en las épocas de vacaciones en junio y octubre, en la semana de receso, compartiendo también momentos como celebraciones de Año Nuevo y Navidad. Asimismo, resalta que su niñez la vivió con ellos, dado que la demandante tiene una hija que iba de vacaciones al municipio de Ambalema y cuando iba mantenía en casa de ellos. Dice que los recorridos que realizaba el causante cuando repartía productos eran semanales, casi nunca se quedaba por fuera de su domicilio en el municipio de Ambalema, que vivió con el causante y la demandante, el hijo y madre de Carlos, o sea, el hijo de Carlos Arturo, creo que es Carlos Andrés, y la madre de Carlos Arturo, que tenía conocimiento que el causante había tenido pareja antes de Lida Marcela, pero esta fue su última pareja. Testimonio de Dubán Montoya Usme. Señala que su lugar de residencia es Ambalema, en la calle Novena número 432 del barrio Centro. Unión Libre, bachiller y es dueño de un supermercado hace 9 años. Vive en ese municipio desde el año 2009, que fue administrador del supermercado Comersa. Conoció al causante cuando le llevaba los productos de Inavigor. Asimismo, señala que este último era pareja. Este último era pareja y vivía en el municipio con la demandante hasta su deceso, en arriendo en casa de la señora Lola Gutiérrez, y que también tenían una fábrica de agua llamada, al parecer, El Arroyo, no recuerdo bien. Manifiesta que tenía conocimientos sobre la señora Luz Mary y que el causante tenía hijos con esta, que la conoció cuando falleció el causante. Indica también que tenía conocimiento que el causante viajaba a Ibagué y en ocasiones se quedaba en dicha ciudad para surtir productos. Murió en el Hospital Reina Sofía de España en Lerida, Tolima, donde estuvo un mes interno.
al cabo del cual feneció por COVID-19. Añade que fue dejado en el camposanto local de Ambalema, cuyos gastos cubrió la señora Lida Marcela, y aclara conoció a la señora Luz Mary el día de la muerte del causante y que querían cremarlo en Ibagué, pero Lida Marcela se opuso y no permitió que se lo llevaran. Entrevista telefónica el 16 de septiembre de 2021, folio 87 del archivo 08. Atestaciones recogidas por la firma de Crime Lawyers Group SAS pertinentes para resolver el caso estudiado de los hermanos e hijo del señor Carlos Arturo Bernal Gómez, o sea, de Gloria Esperanza, Orlando, Amparo Aurora y María del Carmen Bernal Gómez, y de Carlos Andrés Bernal Velázquez. Gloria Esperanza Bernal Gómez, nacida en Cunday, Tolima, el 8 de mayo de 1957, residente en la finca El Progreso, vereda Alto del Sol, jurisdicción de Lérida, Tolima, ama de casa, manifiesta residir en la dirección suministrada desde hace 20 años. También dice en la entrevista que el causante convivía con la reclamante 2, o sea, con Luz Mary, con quien permaneció en unión libre más de 35 años en Ibagué, sin separaciones, hasta la fecha del siniestro. Agrega que de la relación entre el causante y la reclamante 2 tuvo 3 hijos adultos y normales, admitiendo que el causante tuvo una hija de una relación anterior registrada por el causante. Son 4 hijos en total del causante. Afirma que para la fecha del siniestro, causante y reclamante 2, o sea, Luz Mary, convivían en casa de una hija. A la fecha del fallecimiento, el causante era vendedor independiente hacía 4 años. Estuvo hospitalizado en el hospital de Lérida, Tolima, durante un mes y allí falleció por COVID-19. Lo sepultaron en Ambalema porque no había cupo en Ibagué y los gastos los cubrieron con una póliza que tenía el causante. Reconoce que ha oído nombrar a la reclamante número 1, o sea, a Lida Marcela, pero desconoce qué tipo de relación podría tener con el causante. Desconoce, además, la existencia de alguna bodega en Ambalema del causante. Tenía una procesadora de agua y una casa sin recordar dónde. Testimonio de Orlando Bernal Gómez. Nacido en Girardot, Cundinamarca, el 11 de abril de 1954, residente de la calle 121A, número 2033, torre número 3, apartamento número 303, conjunto residencial Mirador de Cantabria, barrio Cantabria, en Ibagué, Tolima. Hogar, entrevista telefónica libre y voluntaria el 16 de septiembre de 2021, manifiesta lo que sigue. Que hace un mes reside en la dirección suministrada. Dice que el causante tuvo convivencia con la reclamante 2, Luz Mary, con quien procreó 3 hijos, quienes son adultos y sin signos de discapacidad. Agrega que se había separado de la reclamante 2, de Luz Mary, hacía más de 10 años, sin reconciliarse en ningún momento. Hace mención a la existencia de una hija del causante en una relación anterior, cuyo nombre es Erika Paola Bernal Vanegas, también adulta y normal, asegurando que el causante le ayudaba y que la reclamante 2, Luz Mary, sabe de la existencia de esta señora, que deja 4 hijos y que a la fecha del siniestro, el causante vivía en Ambalema y allí tenía una persona, pero desconoce detalles acerca de cuánto tenían de convivencia o las condiciones de la misma. Refiere que el causante era independiente, comercializaba productos comestibles desde hacía varios años, por lo que no tenía un empleador directo. Viajaba por toda la zona haciendo venta de sus productos. Fallece a causa del COVID-19 en el Hospital Reina Sofía de Lérida, de España, de Lérida, donde estuvo más de 20 días internado. Fue inhumado en Ambalema, aclarando que la familia quiso llevarse el cuerpo del causante para ser cremado en Ibagué, pero la reclamante 1, Lida Marcela, se opuso y por ende quedó en la necrópolis de esa municipalidad. Amparo Aurora Bernal Gómez dice que es nacida en Ibagué el 7 de junio del 63, residente en la calle 72, número 39-114, apartamento número 303, edificio Plaza 72, barrio Las Delicias, en Barranquilla, Atlántico, ama de casa, en calidad de hermana del causante. En entrevista telefónica libre y voluntaria el 16 de septiembre de 2021, manifiesta que reside en la dirección suministrada hace alrededor de 34 años. Atestigua que el causante convivía con la reclamante 2, Luz Mary, desde hacía 40 años sin separaciones hasta la fecha del siniestro, o léase deceso.
Añade que de la unión nacieron 3 hijos, los cuales a la fecha todos son mayores de edad y con condiciones de salud normales. Asevera que no hay más hijos, añadiendo que el último lugar de residencia con la reclamante 2 fue en el apartamento de la hija menor en Ibagué. Menciona que el causante era independiente. Estuvo recluido alrededor de un mes en Lérida, Tolima, porque trabajaba en los pueblos del norte del Tolima y a veces se quedaba en alguno de esos municipios. Explica que fue sepultado en Ambalema porque era su voluntad. Los gastos fúnebres los cubrió la familia con un plan exequial. Asegura que no ha oído nombrar a la reclamante uno, o sea, Alida Marcela, no sabe quién es. María del Carmen Bernal Gómez. Nacida en Cunday el 7 de julio del 55, residente de la Manzana 3, casa número 1, primera etapa, barrio Ciudadela, Confedalco, en Ibagué, comerciante en calidad de hermana del causante, en entrevista telefónica libre y voluntaria el 16 de septiembre de 2021, manifiesta lo que sigue, que hace 7 años reside en la dirección suministrada. Declara conocer que el causante convivía con la reclamante 2, Luz Mary, en unión libre, hacía 40 años, convivencia continua e ininterrumpida, hasta el día del siniestro. De la unión nacen 3 hijos, a la fecha mayores de edad y ninguno tiene rasgo de discapacidad. Admite que oyó al causante hablar de una hija fuera de la relación llamada Paola, a quien reconoció, pero dice la entrevistada que no la distingue. Agrega que el hogar final del causante fue en la ciudad de Ibagué, en el conjunto residencial Altagracia, en una casa de propiedad de una de sus hijas. Manifiesta que a la fecha del deceso, el causante vendía productos comestibles en los pueblos del norte del Tolima. El causante fue hospitalizado en el Hospital Reina Sofía de España en la ciudad de Lérida, explicando que se debió a la urgencia y allí falleció al mes por COVID-19. Sobre la sepultura indica que no, que se dio en la municipalidad de Ambalema porque era su voluntad. Ignora quién cubrió los gastos fúnebres, asegura que no sabe quién es la reclamante uno, Lida Marcela. Bueno, hasta ahí. Testimonio de Carlos Andrés Bernal Velázquez. Nació en Ibagué el 7 de agosto del 86, residente en el conjunto residencial Yarumo, Arboleda del Campestre, torre número 56, apartamento 404, de Ibagué, conductor, hijo del causante. En entrevista telefónica libre y voluntaria, el 16 de septiembre de 2021, manifiesta que lleva 3 años residiendo en la dirección suministrada. Afirma que el causante y la reclamante Don Luz Bering y su mamá convivieron en unión libre alrededor de 30 años sin interrupciones, siendo la última residencia en el apartamento de una hermana y su esposo en el conjunto residencial Altagracia de Ibagué. Agrega que de la convivencia nacieron 2 hermanas más, adultas y normales, para un total de 3 hijos, afirmando que no hay más hijos ni otro hogar. O sea que desconoce a Erika Paula y también desconoce la existencia de Lida Marcela. Responde que no conoce y no ha oído el nombre de la reclamante 1, o sea, de Lida Marcela. Agrega que el causante trabajaba hacía 5 o 6 años en ventas de productos de consumo masivo, anotando que su último empleo formal fue en Inavigor S.A. hace 6 años. Falleció por COVID-19 en el Hospital Reina Sofía de España de Lérida. No aporta más información a la entrevista. Este testigo pues se va a decir que no se tiene en cuenta su deposición porque vivió con su padre y la señora Lida Marcela Navalema una temporada, así lo dijeron varios testigos, y al señalar que no la conoce, está faltando a la verdad y su declaración es sesgada en favor de su ascendiente, o sea, de su mamá. De la prueba documental. 1. Respuesta a queja de veedor en salud por parte de ASMEP Salud EPS SS del 26 de agosto de 2021, cual el hospital dice lo siguiente. Hospital de Reina Sofía de España de Lérida. Dice, en cuanto a lo manifestado por el señor veedor, que el paciente en mención no contaba con acompañante, esto por criterio médico y debido a la emergencia sanitaria nacional por pandemia, las visitas de acuerdo al criterio médico y de pertinencia se restringieron en todo el hospital y se limitaba a visitas muy cortas y en especial a su familiar más cercano con la que inicialmente ingresó a la institución de salud y quien el señor referenció como su esposa o compañera permanente, se refiere a Lida Marcela Martínez Rondón.
y quien estuvo siempre comunicándose y atendiendo los requerimientos que se solicitaron del equipo médico que atendió al señor Bernal Gómez, al que se le llamaba vía celular a uno de sus hijos, el señor Carlos Bernal Velázquez. Asimismo, en varias oportunidades, la señora Luz Mary Velázquez Palacio ingresó al hospital a visitarlo en el área de hospitalización y posteriormente en el área exterior de espera de la UCI para recibir información sobre el estado de salud del señor en mención. Folio 123, archivo 08. Más adelante, en el numeral número 7, consignó: en lo que respecta a la información del paciente y su estado de salud, nuestro hospital estableció un horario a través de una circular para dar información sobre el estado de los pacientes. En este caso, al señor Carlos Bernal se tenían en la unidad 2 números telefónicos cuyos dueños eran la señora Lida Marcela Martínez, compañera permanente del señor Carlos, y la otra línea celular del señor Carlos Bernal Velázquez, hijo del paciente en mención, quienes eran los responsables de recibir las llamadas diarias que el médico de turno entregaba sobre el estado de salud de su familiar y los requerimientos que él necesitara, si era necesario, cierro comillas. Luego del numeral octavo se expresó: para el manejo y entrega de cadáveres, estos se embalan y se realiza la entrega de acuerdo a lo establecido en las directrices del Ministerio de Salud, guías de manejo en tiempo de COVID, y el manejo de las funerarias, como es bien sabido, no es de competencia de los hospitales y los protocolos y manejos de ellos son de acuerdo a lo normado para tales empresas. La entrega de los documentos y certificación de defunción son entregados a un solo familiar, en este caso a su compañera permanente, señora Lida Marcela Martínez Rondón, quien al momento del ingreso del señor Carlos Bernal manifestó era su compañera permanente, y aunado a ello, la señora en mención aportó documentos que evidenciaban tal información y quien siempre estuvo atenta al estado y requerimientos del paciente durante su estadía en el hospital, cierro comillas. Con lo anterior, da certidumbre, sin hesitación alguna, que la persona que estuvo durante esos días cruciales, 26 días, fue la señora Lida Marcela Martínez Rondón, a quien el propio señor Carlos Arturo la presentó como su compañera permanente, y así la tuvieron como tal en el hospital. Es más, repetimos que no dice la verdad el señor Carlos Andrés Bernal Velázquez, del que varios testimonios señalan que estuvo un tiempo viviendo con su padre y Lida Marcela en Ambalema, del que dice tenía para ese entonces un problema de drogadicción y que presuntamente drogadicción, y el que al ser preguntado por el investigador de protección apuntó a que no ha oído el nombre de la reclamante 1, o sea, de la señora Lida Marcela. 2. La señora Lida Marcela Martínez Rondón había contratado un servicio exequial con la firma Servicios Funerarios Jardines del Renacer SAS, y dentro del grupo encabezaba como beneficiario al señor Carlos Arturo Bernal Gómez, folio 199 a 204 del archivo 03. 3. Certificados electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil que muestran que el señor Carlos Arturo Bernal Gómez, en ejercicio del derecho universal del sufragio, votó en las elecciones celebradas el 15 de junio de 2014, 25 de octubre de 2015, 25 de mayo de 2014 y 2 de octubre de 2016 en Ambalema, folio 80 de IDEN Archivo. 4. Puntaje del CISBEN del municipio de Ambalema de 28.26 señala que su domicilio era cabecera municipal, folio 81 del mismo archivo, o sea, Ambalema. 5. Adres, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, corrobora su domicilio al señalar que para la fecha del proceso, 13 de septiembre de 2017, afiliados del municipio de Ambalema y su compañera permanente es la señora Lida Marcela Martínez Rondón, Asociación Mutual La Esperanza ASMED Salud, un régimen subsidiado con fecha de afiliación el 31 de julio de 2013, cabeza de familia, folio 193, igual archivo. 6. En respuesta a derecho de petición de Lida Marcela Martínez Rondón el 13 de agosto de 2021, la administradora del CISBEN, Marta Isabel Flores Moreno,
donde anexa los originales de los certificados del CISBEN actual de las personas solicitadas, se mencionan los nombres y apellidos, grupo y subgrupo, parentesco: Carlos Arturo Bernal Gómez, jefe de hogar; Lida Marcela Martínez Rondón, cónyuge; Edwin Alfredo Martínez Rondón, cuñado; y María Camila Alegro Ardila, hija, folio 205, y vide. 7. Muestra que la pareja Bernal Martínez había adquirido un crédito con el banco Bancompartir, donde ella, la señora Lida Marcela, era codeudora de su compañero Carlos Arturo Bernal Gómez, y ante la hospitalización de él solicita que la cuota a pagar de ese mes sea asumida por la aseguradora, y respuesta del banco, folios 217 a 219. 8. Constancia. En esta constancia, los señores Carlos Arturo Bernal Gómez y Luzmeri Velázquez Palacio, el 12 de mayo de 2008, aclaran que en una época vivieron en unión libre y desde el año 2002 no hacen vida marital. Objetivo: cuando vivieron en unión libre, consiguieron como acervo conyugal una casa ubicada en Ibagué, en la manzana 78, casa 18, tercera etapa de la ciudadela Simón Bolívar, que por voluntad recíproca fue vendida en la suma de 30 millones de pesos, e indica que de ese dinero se presentaron los siguientes gastos, no dice cuáles. Por tal razón, la suma que queda para repartir en partes iguales es 20 millones de pesos, y en este mismo documento, la señora Luzmeri declara que recibió la suma de 10 millones de pesos y confiesa categóricamente que los recibió a entera satisfacción, no quedándole nada pendiente por reclamar o impugnar. Folio 227 del archivo 03. La señora Luzmeri dijo que llegó a un acuerdo con el causante de vender la casa. Fueron a la Notaría Cuarta de Ibagué para legalizar su separación, dado que tenían muchas deudas y temían que les embargaran la casa. Cuestión que en definitiva resulta ser cierta la declaración en cuanto que hicieron vida marital hasta el año 2002, y en el 2008 aclararon esa situación y finiquitaron lo referente al único bien habido de la unión marital patrimonial que sostuvieron durante largo tiempo. Análisis. Del análisis del material probatorio vertido en el proceso, se puede concluir que los señores Carlos Arturo Bernal Gómez y la señora Luzmeri Velázquez Palacio convivieron por espacio de 21 años, desde el año 1981 hasta el año 2002. Se separaron, luego es que en el 2005 conoce en el supermercado Comersa Carlos Arturo a Lida Marcela Martínez Rondón, en la municipalidad de Ambalema. Él era vendedor de productos comestibles de Inavigor S.A. y ella cajera de ese supermercado. Luego de 2 años de conocimiento y noviazgo, deciden vivir en unión libre en junio del año 2007, y de lo que se pudo recoger probatoria, declarativa y documentalmente, se evidencia, no se separaron hasta el deceso de Carlos Arturo el 26 de junio de 2021. Mientras que la postura de Luzmeri fue débil y no pudo acreditarlo probatoriamente, cuando acepta que sí hubo una separación por poco tiempo por una infidelidad de él, por allá del año 1990, siendo que con la constancia que firmaron y autenticaron los dos el 12 de mayo de 2008, muestra claramente y de manera inequívoca que esa convivencia se dio hasta el año 2002. En este orden es claro para el despacho que la pensión se debe reconocer a favor de la señora Lida Marcela Martínez Rondón, porque fue quien en los últimos años lo acompañó como compañera permanente hasta la muerte de él. A partir del 26 de junio de 2021 se debe reconocer esa pensión, quien demostró convivencia por más de 14 años, desde junio de 2007 hasta la fecha del deceso de Carlos Arturo Bernal Gómez, el 26 de junio de 2021. La señora Luzmeri Velázquez Palacio se limitó a presentar una sentencia del Juzgado Cuarto de Familia el 23 de julio de 2024, donde se declaró una unión marital de hecho en la que no hubo controversia sobre la convivencia de la demandante con el señor Carlos Arturo. Lo demás ya fue analizado, es decir, no es suficiente con presentar ese documento y decir que ya con eso basta, porque en la pensión de sobrevivientes lo que se debe acreditar es la convivencia real, como se estudió en este proceso.
y se está analizando o se analizó en esta sentencia. Monto de la pensión de sobreviviente. Ahora, en cuanto a la convocatoria que hizo el Fondo Protección a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues no se necesitaba para nada, pues en este momento el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna parte en este asunto, por cuanto ya se demostró que el causante dejó causada la pensión y por lo tanto eh, debe el Fondo Protección responder por ella y no la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando siquiera se ha analizado la pensión mínima del artículo 65 de la ley 100 de 1993, que es cuando entra a intervenir el Ministerio de Hacienda para pagar la porción que haga falta para la pensión mínima. Monto de la pensión de sobrevivientes. De acuerdo con el artículo 48 de la ley 100 de 1993, el monto mensual de la pensión de sobrevivientes, bueno, el monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más un 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas de cotización sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación. Precisamente, esa llegaría hasta el 75% porque el señor causante cotizó 1.500 semanas y con esta densidad de semanas, pues alcanza sobrepaso este 75 y según la norma debe llegar hasta el 75%. Dice que en ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley. Bueno, teniendo en cuenta que el causante en los últimos 10 años tuvo un salario variable y terminó cotizando con el mínimo legal en los últimos años y su última cotización fue agosto de 2018, al hacer el ejercicio de los últimos 10 años, 3.600 días, desde el 2008 por lo menos, o 2007, hasta que completen los 3.600 días, hasta agosto de 2018, la pensión, aplicando el 75% de ese promedio, no supera el salario mínimo legal, la cual, por lo tanto, se reconoce la pensión en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, la cual debe ser aumentada en forma anual de acuerdo al salario mínimo que ha fijado el gobierno nacional para los años subsiguientes y será cancelada por 13 mesadas al año, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, norma que se encontraba vigente para el momento en que se causó la pensión de vejez. O sea, la pensión de sobreviviente, digo, la pensión de sobrevivientes, el retroactivo que arranca el 26 de junio de 2021 y se extiende hasta el mes anterior, el 30 de noviembre de 2024, es de 48.891.103 pesos, que se debe pagar debidamente indexado, como lo explicamos adelante. Prescripción. No está llamada a prosperar la excepción de prescripción propuesta teniendo en cuenta que la pensión se dejó causada el 26 de junio de 2021 y meses después la demandante solicitó el pago de la misma al Fondo Protección y la demanda se presentó antes de los 3 años de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Indexación. En cuanto a a las mesadas atrasadas y que deben pagarse a la reclamante y teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de las sumas adeudadas por el no pago oportuno de las mismas como consecuencia de la inflación, porque las mesadas deben ser canceladas debidamente indexadas conforme a la fórmula R igual RX por índice final dividido índice inicial de acuerdo al IPC certificado por el DANE, teniéndose como índice final el correspondiente al mes de pago e inicial el de cada mesada adeudada. Intereses moratorios.
Sobre esta pretensión, el despacho considera que no es procedente su reconocimiento debido a que la AFP Protección S.A. no puede resultar condenada por este concepto toda vez que al momento en que las reclamantes hicieron la petición, existía controversia para determinar quién era la beneficiaria de la mencionada prestación de sobrevivientes. Ver sentencia de la Sala de Casación Laboral número SL 2609 de 2021. Ante las resultas del proceso, no se debe declarar probada ninguna de las excepciones propuestas por las demandadas. Costas. También se declara aprobada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Costas. Las costas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, serán a cargo de quienes resultaron vencidos en juicio, que fueron la AFP Protección y la señora Luzmeri Velázquez Palacio. En consecuencia, se debe condenar en costas. Las agencias en derecho se tasan en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para cada una, y a favor de la demandante Lida Marcela Martínez Rondón, y también se debe condenar en costas al Fondo Protección en favor de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo dicho anteriormente. Decisión. En virtud de lo expuesto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que Lida Marcela Martínez Rondón, en su calidad de compañera permanente de Carlos Arturo Bernal Gómez, que en paz descanse, tiene derecho a recoger la pensión que éste dejara causada al morir como afiliado a partir del 26 de junio de 2021, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo, condenar a la administradora de Fondo de Pensiones Protección S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a Lida Marcela Martínez Rondón en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente por 13 mesadas al año a partir del 26 de junio de 2021, junto con los incrementos de ley por cada uno de los años subsiguientes y con la orden de inclusión en la nómina mensual del pensionado. Tercero, condenar a la AFP Protección S.A. a reconocer a Lida Marcela Martínez Rondón el retroactivo pensional causado a partir del 26 de junio de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2024, junto con la indexación de acuerdo al IPC fijado por el DANE para las mesadas pensionales, retroactivo que asciende a la suma de 48.891.103 pesos. Cuarto, negar las demás pretensiones ante lo motivado. Quinto, costas a cargo de la demandada AFP Protección S.A. y de la señora Luzmeri Velázquez Palacio a favor de Lida Marcela Martínez Rondón. Las agencias de derecho se tasan en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente a cada una. También costas a cargo del Fondo Protección y a favor de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. Esta decisión queda notificada a las partes en estrados. Tiene la palabra la apoderada del demandante, la demandante. Gracias, señor juez. Solamente para preguntar si al momento de dar la parte resolutiva se dispuso también la indexación de las mesadas. Solamente tenía esa inquietud. Muchas gracias, señor juez. Sin recursos. ¿Quién más? Su señoría, por parte de protección. Tiene la palabra. Gracias, señor juez. Siendo esta la oportunidad procesal pertinente y de manera respetuosa, me permito interponer
recurso de apelación de manera parcial en contra de la sentencia que acaba de proferir el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, el cual pues determinó condenar en costas, o bueno, contra el numeral quinto de la sentencia, en cuanto a que determinó condenar en costas a mi representada y a favor de la nación, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Sustento este recurso ante el señor juez con el fin de que sea concedido y en su momento pues valorado por la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, considerando lo siguiente. Al revisar las pretensiones del libelo demandatorio encontramos que existen o se plasmaron unas declaraciones y condenas principales y otras declaraciones y condenas subsidiarias. Para el caso o para el recurso me centraré frente a esas declaraciones y condenas subsidiarias. Solicitó la parte demandante en el numeral 1.2.2 que la demandante en calidad de compañera permanente del causante tenía reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de vejez post-mortem bajo la garantía estatal de una pensión mínima. Es sobre este punto que quiero enfatizar, honorables magistrados, teniendo en cuenta que finalmente la garantía de pensión mínima es reconocida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En ese orden de ideas y bajo ese argumento fue que en la contestación de la demanda que presentó mi representada en su momento, se hizo una petición especial al juzgado de conocimiento a efectos de que se integrara como litisconsorte necesario al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fue así como en audiencia celebrada, bueno, pues o antes de la realización de la audiencia se accedió a la petición y se vinculó a la entidad antes referida. Finalmente, pues, tal y como lo advirtió el señor juez en las consideraciones del fallo, pues dicha pretensión no había lugar a conceder, o ni siquiera pues no se estudió en atención a que el objeto del litigio se centró finalmente en determinar los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. O por esta razón, pues causa extrañeza a esta defensa el hecho de que a pesar de que, pues siquiera no se tuvo en cuenta esta pretensión, se condena a mi representada a pagar un valor en costas cuando, pues, en su momento, si bien efectivamente se solicitó su vinculación, se hizo con el fin de prever cualquier circunstancia que finalmente desencadenara en el reconocimiento de una garantía de pensión mínima a sabiendas de que si se hubiese accedido a tal pretensión y si no se hubiese vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues dicha sentencia le hubiese sido inoponible en tanto que no se habría vinculado y dicha situación no se pudo haber presentado en tanto que los efectos, en un caso hipotético, de un fallo diferente, encaminado al reconocimiento de esa garantía de pensión mínima, pues le hubiese afectado. Fue en ejercicio o basados en esa situación, en esa circunstancia, que por parte de protección se consideró necesaria la vinculación de esta entidad administrativa. Por lo anterior, considero que finalmente no existiría o no daría lugar ningún tipo de condena en costas a cargo de mi representada y a favor del Ministerio de Hacienda, por cuanto que finalmente la vinculación se dio con ocasión a los términos expuestos anteriormente. De conformidad con lo expuesto, le solicito a los honorables magistrados se sirvan revocar esta condena, la cual se encuentra en el numeral quinto de la decisión proferida el día de hoy por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, y en su lugar pues se absuelva a mi representada por tal concepto. En ese orden de ideas, su señoría, dejo sustentado el recurso de apelación a efectos de que sea valorado y en caso de considerarlo procedente, conceda el mismo. Muchas gracias. Con la palabra el apoderado de la demandada Luzmeri Velázquez Sí, Palacio. señoría, muchas gracias. Pues estando dentro del término legal, de manera formal, presentó recurso de apelación precisamente para que sea tenido en cuenta y aceptado y
realizado por el superior jerárquico. En concepto de que pues, la decisión en la cual se declara y se le adjudica la pensión a la señora Lida, la pensión de sobreviviente a la señora Lida, deja en visto que los materiales probatorios adjudicados a este proceso pues no fueron tenidos en cuenta, toda vez que si bien uno de los requisitos sine qua non que requiere la pensión de sobreviviente es demostrar la convivencia y la unión mental de hecho en este caso del señor Carlos y la señora Luzmeri, que es mi representada, pues fue a toda luz que se allegó sentencia en el cual declara dicha unión mental de hecho. Es el requisito necesario precisamente para que se otorgue dicha pensión. Si bien la señora Lida allegó los testimonios y allegó ciertas pruebas, no se tiene que desconocer de que mi prohijada tuvo una convivencia de unión mental de hecho por más de 40 años, sustentada y teniendo asidero en la sentencia del juzgado cuarto de familia. Por ende, solicitó de la manera formal se tenga presente este recurso para que pues, el superior jerárquico tenga la oportunidad de revisar la litis y pueda dar una decisión conforme a derecho. Muchas gracias, Bueno, señoría. muy bien. Entonces el despacho, atendiendo a los recursos presentados por el apoderado del Fondo Protección, únicamente lo que tiene que ver con la imposición de costas a su cargo por haber solicitado convocar al Fondo a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encontrando el despacho debidamente sustentado el recurso, obviamente lo concede en el efecto suspensivo ante la sala laboral del Honorable Tribunal Superior. Y en cuanto al recurso presentado por el señor apoderado de la demandada Luzmeri Velázquez Palacio, considera el despacho que no obstante, pues, su mínima sustentación es del caso concederlo también en el efecto suspensivo ante la misma sala para que lo conozca y resuelva. Por secretaría se ordena que se envíe el expediente digital a esa superioridad con el fin o los fines indicados, dejando pues las consecuencias pertinentes en la misma. Y finalmente, no siendo otro el objetivo de la presente audiencia, la misma se cierra, se termina y firma por el suscrito juez Luis Alfredo Claros Méndez y la secretaria ADO. Por ahí veo a Carol Dayana Díaz Salazar, judicante a las 12 del día y 11 minutos. Feliz almuerzo y tarde y día para todos. Hasta luego. Gracias, señoría. Buen día para Muchas todos. gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.